Sí. Gracias a Dios. Qué bendición es estar aquí en la presencia del Señor y escuchando su palabra. También en la primera reunión tuvimos un buen tiempo. Hoy como que intercambiaron los papeles, ¿verdad? Regularmente viene más gente en la segunda reunión. En la primera reunión, hoy se vinieron muchos a la primera reunión. Y bueno, pues qué bien, ¿verdad? Porque había un invitado especial. Y yo creo que muchos de los que están aquí no les gustaban los payasos, o le dan miedo los payasos, por eso se vinieron al segundo culto. Y bueno, es una bendición muy especial. Hoy quiero hacerles una pregunta, o quiero que hagan una pregunta a la persona que está a su lado. Y háganle esta pregunta: ¿tú qué quisieras ser, árbol o leña? Pregúntale, ¿qué quisieras ser, árbol o leña? Árbol o leña. ¿Qué le respondió? ¿Leña? Leña. ¿Árbol o leña? Árbol. Ok. ¿Cuántos dijeron árbol? ¿Cuántos dijeron leña? 1, 2. Ok. La leña se usa una sola vez. Ya no hay más. Se usa una sola vez. ¿Cuántas veces? Y el árbol sirve todavía para más tiempo, más veces. El árbol sirve para varias cosas. No sé si tenemos por ahí alguna imágenes, Toño, de árbol, para poder ver. El árbol tiene fruto. ¿El árbol tiene qué? Fruto. Entonces el árbol sirve. Cuando tú ves un árbol y lo ves con fruto, está completo. Dice, me gusta. ¿Por qué? Porque de ahí puedo comer, ¿verdad? Si tienes hambre, puedes satisfacer tu hambre a través del fruto que tiene ese árbol. Y tenemos, no sé si tenemos otro árbol o ese mismo árbol. Ahí está. El árbol también da ¿qué? Sombra. El árbol también ayuda para dar sombra. Y también el árbol produce semillas. Y esas semillas es para que las semillas o para que los árboles puedan multiplicarse, ¿no? Cuando las semillas caen y mueren, dice que entonces da fruto. Quiere decir que los árboles producen que haya más árboles también. Entonces yo quiero que en esta hora veamos que todos tenemos un propósito. En la palabra de Dios nos habla que todos tenemos un propósito. Ahora dile al que le preguntaste: tú tienes un propósito en Dios. Y el propósito en Dios precisamente es que nosotros necesitamos descubrirlo. Y estaba leyendo por allí la historia de 3 árboles que ellos, platicando desde que estaban prácticamente en el bosque. Dice que estaban 3 árboles en la colina de un bosque y se hallaban muy cerca, o sea, estaban tan cerca que empezaron a compartir sus sueños. Y decía: ¿tú qué sueño tienes? ¿Cuál es tu sueño? Y uno de ellos, el primer árbol, dijo: pues mi sueño es que cuando yo ya no esté aquí, cuando ya me corten de este bosque, yo pueda ser un cofre donde guarden los mejores tesoros. Los mejores tesoros de los reyes, de las reinas, de los mejores estar en los mejores palacios y donde guarden lo mejor allí. Eso es lo que me gustaría hacer. Ese es mi sueño. Y le preguntan al segundo árbol: ¿y tu sueño? ¿Tu sueño cuál es? Y dice: mi sueño sería que de mi madera hicieran un barco de tal manera que en ese barco puedan navegar los reyes, que en ese barco puedan navegar las personas más importantes de esta tierra. Ese sería mi sueño. Yo podría cumplir mi propósito al saber que la madera que yo tengo es proporcionada para que ese barco pueda ser trasladado de mares, los mares más importantes, y poder trasladar a la gente más importante. Y al otro le dijeron: ¿y tú qué? ¿Cuál es tu sueño? Y el otro se quedaba así, pues como medio pensativa, ¿verdad? Y decía: pues yo no sé todavía, pero a mí me gustaría que de mi madera sirviera algo que incluso le pudiera hasta salvar la vida a alguien, como una especie de puente, algo así. Y dice: pero no estoy tan seguro. Y dice que pasó algún tiempo y el primer árbol fue cortado, y la persona, el leñador, fue y lo cortó y dijo: este árbol me va a servir, se lo voy a llevar a un carpintero que hace
que hace cofres y que hace cosas importantes. Y estaba contento ese árbol. Y vio el segundo árbol y dijo: lo voy a cortar porque este árbol, pues se me hace que esta madera es buena como para navegación, entonces lo voy a llevar al carpintero que está ahí en el puerto. Y el árbol estaba contentísimo. Y el de tercer árbol dijo: pues este no tengo propósitos para él, pero pues lo vamos a cortar y lo vamos a dejar por allí almacenado, ¿verdad? En la bodega, a ver para qué sirve. Y llegó un momento en el que el primer árbol empezaron a cortar y a darle forma, y lo convirtieron en un pesebre. Y dijo: pues no serví para lo que yo quería. Yo quería hacer para un tesoro, ¿verdad? Donde almacenaran los mejores tesoros. Y después de un tiempo se dio cuenta de que en ese pesebre lo usaron para acostar a Jesucristo. Y dijo, cuando él supo todo esto, dijo: ah, caray, el mejor tesoro está aquí. Se cumplió mi sueño. Mi sueño era que tener el mejor tesoro. Y me dicen que este bebé que está acostado aquí es el Salvador del mundo. Es el mejor tesoro que yo puedo tener. Se cumplió mi propósito. El segundo árbol cortaron y empezaron a darle forma, pero no alcanzó a hacer un barco, sino una lanchita, una barquita pequeña. Pero en esa barquita subieron unos hombres, y de repente vino una tempestad muy fuerte, y uno de los hombres que estaban ahí estaba dormido. Y se levanta ese hombre, lo despiertan porque la barca sentía que se quebraba, y el árbol que se había convertido prácticamente en esa madera decía: no puede ser, no se ha cumplido el propósito que yo quería. Yo quería que estuvieran arriba de mí los mejores reyes y poder navegar y llegar lejos, y estoy aquí a punto de partirme. Y se levanta uno de esos hombres y hace que el mar se calme, y se da cuenta que allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba cumpliendo su propósito. Se dio cuenta y dijo: estoy feliz. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que mi propósito se está cumpliendo. Y el otro ya había perdido completamente toda esperanza. Toda esperanza. Dijo: pues a mí ni forma me dieron. Me pusieron ahí en unos pedazos, unas vigas ahí todas mal cortadas, pero pues ahí están. Y pues aquí estoy sin cumplir mi propósito, llorando prácticamente este hombre. Y en una ocasión se dio cuenta de que estaban juzgando a una persona que iba a ser muerta, y entonces le dieron forma de una cruz a ese árbol. Y sintió cómo lo cargaba esa cruz, esos pedazos de madera, lo cargaba un hombre al cual lo golpeaban, al cual lo azotaban, lo escupían, lo injuriaban, le decían de cosas. Y se sentía peor porque decía: el propósito no se está cumpliendo. Yo quería hacer algo. Yo quería que mi vida, o quería que mi madera fuera útil para poder ser un puente solamente, pero no se está cumpliendo. Lo llevaron a una colina, cargando a este hombre, lo llevó a una colina donde clavaron ahí este hombre, lo crucificaron, y se dio cuenta de que él era el Salvador del mundo. Y cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas, al momento a lo mejor no sabes, te sientes como estos árboles que dices: ¿cómo es posible que yo aparentemente estoy cumpliendo el propósito de Dios, pero no se cumple? ¿Y yo qué quiero ser? ¿Qué queremos ser en este tiempo? ¿Qué es? Por eso era la pregunta: ¿eres árbol o eres leña? ¿O qué quieres ser? ¿Ser árbol o ser leña? La leña solamente se usa una sola vez, pero que sea un buen propósito. Porque hay una leña en la cual se usa para el sacrificio también, para hacer algo agradable, para que el Señor se glorifique a través de un milagro, como sucedió en el caso de Elías. Cuando Elías le dijo: acomoden la leña, y esa leña fue vertida, en esa leña fue vertida agua, que esa agua representa también la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, allí la unción del Señor. Y luego, ¿qué es lo que produce? Fuego. Porque eso es cuando nosotros estamos dispuestos a que se haga un sacrificio para el Señor y se vierta el agua del Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas, automáticamente va a producir fuego en nosotros, y ese fuego va a exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ahora yo quiero que vayamos a una cita que está en el Salmo 1. Y el Salmo 1
nos habla sobre esto, sobre un árbol, porque el árbol es firme, el árbol es estable, el árbol produce sombra, produce fruto, produce semillas que nazcan para que nazcan otros frutos. Los árboles son un símbolo de solidez, son un símbolo de confianza. ¿Por qué de solidez y de confianza? Usted se da cuenta de que cuando una persona quiere amarrar algo fuerte, ¿qué es lo que usa si está en un campo? El árbol. Pone y pone ahí unas cuerdas, ¿verdad? Incluso algunos ponen unas hamacas, ¿verdad? Ponen las hamacas, y por más que se acueste por allí en esa hamaca una persona que esté con un peso un poquito grande, si es un árbol sólido, un árbol fuerte, no se cae, ¿verdad? Entonces dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, síguele por favor, Toñito, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok, escuche bien, todas estas características de un hombre que es feliz, porque dice bienaventurado, y la palabra bienaventurado quiere decir completamente feliz. Diga conmigo: completamente feliz. No hay más arriba de eso. Hay un significado que es 7 veces feliz. El 7 simboliza la perfección. Entonces, cuando dice bienaventurado, está hablando de 7 veces feliz. La persona que hace esto, completamente feliz. El hombre que es bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, o sea, en lugar de esto, en la ley del Señor está su delicia, y en su delicia medita de día y de noche. ¿Qué es lo que le pasa a una persona de este tipo? El versículo 3 nos dice qué es lo que pasa. Será, diga conmigo, será. No dice es, porque nosotros podemos decir: es que yo ya acepté a Cristo, yo ya soy. No, serás como árbol plantado. Será una persona, pero la persona que no anda en camino de pecadores, que no anda en silla de escarnecedores, que no anda con gente, no se junta con personas que afectan su vida de tal manera que pueda mantenerse firme. Por eso dije que el árbol produce estabilidad y confianza. Una persona en Dios, una persona madura en Dios, una persona que puede dar fruto, una persona que puede dar sombra, una persona que cumple su propósito en Dios, es una persona confiable. No es una persona que no es confiable. Entonces somos confiables. Por eso dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, diga conmigo, todo, y todo lo que hace va a prosperar. Cada uno de nosotros debemos procurar ser árboles, no leña. Árboles. Aunque tenemos en claro que el enemigo siempre va a querer venir para derribarnos. Cuando Jesucristo se acercó a una higuera y no vio fruto en ella, ¿qué dijo? Córtenla, córtenla. La maldice, ¿no? Maldice, ¿por qué? Porque no produce fruto, no está cumpliendo el propósito. Entonces, cuando nosotros decimos: yo necesito cumplir el propósito de Dios, porque yo estoy aquí para esto, entonces dice: no vamos a cuando pasaron otra vez y dijeron: ahí está la higuera que maldijiste. ¿Cómo estaba? Seca. Y en otra ocasión, cuando el Señor le dice: déjenla, la persona, uno de los discípulos dice: pues déjala, Señor, a lo mejor déjala un tiempecito más, a lo mejor da fruto más adelante. Jeremías capítulo 46, versículo 22 es un versículo que nos habla también de cosas muy importantes, porque Satanás va a utilizar a personas con sus hachas de desánimo. O sea, hay personas, tú estás levantándote como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y el enemigo viene para querer derribarte, porque eso es la intención del enemigo. Dice: su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Y fíjate cómo va a venir, en qué forma va a venir, qué es el propósito del enemigo. Dios quiere que tú seas un árbol, como un árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto, que da sombra, que produce semilla, que hace cosas
buenas, que produce algo que Dios quiere, que es un propósito de Dios para todo árbol. El árbol tiene que ser así, pero dice que va a venir el enemigo con las hachas, vendrán a ella como cortadores de leña. ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son los cortadores de leña? La falta de paz, la falta de fe. Aquellas personas que vienen y te desaniman, aquellas personas que te dicen, tú no vas a cumplir el propósito de Dios. Mira cómo estás, en qué condición te encuentras. Mira, estás pasando por una situación complicada. Dios te ha abandonado, Dios ya no está contigo. Entonces empieza a debilitarse aquel árbol, y aquel árbol empieza a ser talado a través de las palabras. Dice la palabra del Señor que en nuestra boca está el poder de dar vida y de dar muerte. Cuando te hablan a ti, tú te das cuenta cuando empiezan a como si fueran leñadores, ¿no? Empiezan a dar con todo para derribarte, porque ese es el propósito del enemigo. Ponme otra vez el mismo versículo, Toño, por favor. Ese es el mismo propósito. Satanás va a utilizar con sus hachas el desánimo, con su hacha de crítica, con su hacha de propuestas de tentación, con su hacha de palabras hirientes, con su hacha de menosprecio, para convertirnos en leña. Él quiere que nosotros nos convirtamos en leña para ya no tener el propósito que el Señor quiere que nosotros tengamos. Él quiere convertirnos en leña para ya no producir fruto. Él quiere convertirnos en leña para ya no producir el sombra para otros. Él quiere convertirnos en leña para que ya nos sirvamos, ya no seamos útiles en esta tierra. Pero Dios nos ha puesto en esta tierra para ser útiles. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, será como árbol. ¿Seremos como árboles o seremos como leña? ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu situación en este momento? ¿Cuál es tu condición en el Señor? ¿Sientes que eres ya un árbol que ha sido derribado y que sirve solamente para leña? ¿O sientes que eres un árbol todavía que puede producir fruto, que puede producir sombra, que puede ayudar, que puede dar vida? Nos encanta, ¿verdad?, estar en los árboles. Yo no he visto a ninguna persona que vaya al Parque Tangamanga, por ejemplo, y vaya y se acueste allí en la leña, en el mero solazo. No he visto a nadie así. He visto que se van y buscan el arbolito, ¿verdad?, y el que da sombra. Y hay árboles que ni sombra dan, y dicen, no, este ni da sombra, vamos a aquel que sí está más con sombrita. Y hasta ponen ahí una cobijita, ¿verdad? Y sacan ahí la comida, las tortas y los sándwiches o los atunes o lo que traigan para comer. Ya no voy a seguir porque les va a dar hambre, pero ponemos allí, ¿verdad?, eso para sentarnos alrededor y agarramos esa sombrita. Y si hay por allí un árbol en el cual tiene fruto todavía, hacemos lo posible por quitarle fruto, ¿verdad?, por arrancar ese fruto y comernos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Para eso están los árboles. Por eso la pregunta: ¿somos árboles o somos leña? ¿Somos qué? Árboles. Árboles. No importa que el enemigo venga con palabras hirientes, con menosprecio. No importa lo que el enemigo venga para querernos convertir en leña. ¿Cuántos han sentido los leñas, más bien dicho, los hachazos del enemigo? ¿Cuántos los han sentido? ¿Verdad? Que nos ha querido derribar. Una palabra que nos afectó, que nos dañó, nos hace sentir que no estamos cumpliendo el propósito, y ahí va otra hachazo. Y ahí están los hachazos del enemigo, con el desánimo, con la crítica, con las tentaciones, con las palabras hirientes, con el menosprecio, con un montón de cosas que ya las estamos identificando. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya están pensando diciendo, mugroso diablo, ya sé que me quiere tumbar, que me quiere tumbar con esto? Pero nosotros, hermanos, no vamos a permitir eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle gloria a Dios y vamos a ser prosperados en el Señor. Por eso dice bienaventurados. Y cuando nosotros somos bienaventurados y prosperamos, quiere decir crecemos cumpliendo el propósito de Dios. Eso es la prosperidad, la bendición del Señor. El que nos vaya bien, la prosperidad, el éxito, es que las cosas que nosotros hagamos nos salgan bien. Tienes éxito. El éxito no radica en que una persona tenga muchísimo dinero. No, el éxito radica en que todas las cosas que hace le salen bien. La semana pasada estaba platicando con una persona, y esta persona me decía: he adquirido negocios, he adquirido cosas, pero no me alcanza.
Y yo empecé a preguntarle algunas cosas. No las ha adquirido de una manera correcta. Y cuando no las adquieres de manera correcta, entonces no tienes éxito, así tengas mucho dinero. Esta persona puede tener mucho dinero, pero como lo tiene, así se le va, se le fuga. ¿Por qué? Porque no lo obtiene de una manera correcta y no es feliz esa persona, de tal manera que no hay éxito en su vida. Éxito es que cuando usted agarra una escoba y barre bien, usted tiene éxito en haber barrido el cuadro que le tocó barrer. Éxito es cuando usted hace un huevo y quiere hacer el huevo estrellado y no se le parte la yema. Ese es éxito, porque para algunos es un fracaso, no decir, siempre se me parte. ¿A cuántos siempre se les parte la yema? ¿Verdad que sí? Se nos parte la yema, estamos, ay, otra vez. Ya llevamos como 5 huevos rotos. No, mejor lo hago revuelto y ya está. Pues es más fácil. Pero éxito es eso, y por eso la palabra del Señor nos habla. Vamos a regresar por favor al versículo número 1. Hay buenas personas, hay buenos padres, hay buenas mamás, hay buenos esposos, hay buenas esposas, hay buenos hijos. Hoy están literalmente muchas personas buenas hechas leña porque el enemigo las ha tumbado, por haber obedecido un mal consejo, por haber creído una palabra que no venía de parte de Dios. Esta semana también por ahí le pedimos a Rosita que ministrara a una chica que había aceptado un mal consejo, un solo consejo malo, una decisión mala, por un mal consejo. ¿Cuántos nos ha ido mal por un mal consejo? Que decimos, híjole, este cuate, esta persona me aconsejó mal. Y puede ser que ha habido buenas personas, pero tienen malos consejos. Es que es bueno, pero un mal consejo te lleva a la ruina. Y por eso dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de... ¿Y cuántas ocasiones decimos, este no es tan malo, no es cristiano, pero no es tan malo? Nada más lo único que le falta es ser cristiano, conocer la palabra del Señor. No, pues. Y si nada más le falta eso, quiere decir que no se está moviendo conforme a la voluntad de Dios, que va a hacer cosas conforme a la carne. Y es por eso que es importante que nosotros no andemos en consejo de malos, sino que estemos en el consejo del Señor. ¿Cuántas personas se han convertido en leña? Eran árboles y se convirtieron en leña por causa de un consejo malo. No te preocupes, hombre, tú puedes firmar de aval, y la Biblia dice que no lo hagas. Y se metió en broncas y dice, pues es que esta persona se veía muy buena gente, era mi compadre, era mi comadre, era mi familiar, y me quedó mal, y ahora me andan buscando a mí del banco, y me andan buscando de tal lado, y hasta tengo por ahí una orden judicial por causa de un mal consejo. Y eso viene a bajar la vida y el ánimo de la persona, y se convierte, después de ser un árbol, se convierte en leña, porque el enemigo lo tumba espiritualmente y ya no quiere ni siquiera venir a la iglesia ni buscar de Dios. ¿Cierto o no cierto? Sí, por un mal consejo, porque el consejo es muy importante. Todo el consejo que viene de parte de Dios es útil y es bueno para que nosotros nos podamos mantener firmes y fuertes en el Señor. Todo el consejo que viene de parte de Dios. Por eso la palabra del Señor está llena de consejos. ¿Llena de qué? Consejos. Haz esto. Usted puede leer allí en Deuteronomio capítulo 28 y te da todos los consejos. Si tú haces esto y atiendes al consejo, te va a ir bien. Está delante de ti el bien y el mal, escoge tú el consejo. Los proverbios están llenos de consejos, pero no por el hecho de que yo los lea quiere decir que ya se están cumpliendo en mi vida. Yo tengo que obedecerlos, que ejecutarlos. Y por eso es importante que saber que por no haber creído la palabra que venía de Dios, después de ser árbol, que daba fruto, que daba semilla, que producía sombra y que bendecía a la gente, porque la gente se sentía contenta de estar cerca de mí. Pero ahora la gente ya no quiere estar cerca de mí porque soy leña solamente. Lo único que hace la gente es saber a qué horas me queman. Ya soy leña. Debemos cuidarnos, hermanos, debemos cuidarnos de nuestros consejeros. Te pregunto en esta hora, ¿quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? ¿Es Dios? ¿Es un amigo mundano?
es una persona que no conoce de Dios, es una persona que anda metido en cosas malas, es una persona que anda metida en la brujería, en la hechicería. Pero como es mi amigo y luego me aconseja, pues sí, pues vamos a hacerlo. No, 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 mis hermanos, tenemos que ser muy claros en esto. Aquellas personas a quien nosotros confiamos y podemos hablarles de todo con todo nuestro corazón, deben de ser personas que nos van a ayudar, y cristianas, creyentes, personas que nos van a ayudar para poder encaminarnos correctamente. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Hay personas que consideramos buenas, que consideramos nuestros amigos, personas que consideramos de nuestra confianza, pero sin embargo, dice allí la palabra del Señor. Entonces, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, versículo 22, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, el consejero Pedro, ¿qué espíritu estaba en la vida de Pedro en ese momento? Lo llamó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Jesucristo inmediatamente supo de parte de quién venía ese consejo. Y sabemos que no venía de parte de Pedro, que venía de parte del mismo infierno, para que él no pasara no cumpliera el propósito por el cual él estaba aquí en la tierra. Y por eso el versículo 23 ahí nos dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, ¿me eres qué? Tropiezo. Tú y yo sabemos, hermanos, tú y yo sabemos, bueno, aquí está, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú y yo debemos de saber que el propósito de Dios se debe de cumplir cuando a alguien incluso nos está aconsejando, de parte de quién viene ese consejo. A veces queremos que nos suavicen un poquito la carga, ¿no? Y que digan: no te preocupes, hombre, no vayas. A lo mejor el propósito de Dios es que tú vayas a, no sé, a determinado lugar, pero esa persona te dice: no, mira, no vayas a ese lugar, mejor ve a este otro, allá está más tranquilo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Dios te está llamando a hacer algo, y cuando nosotros vemos que ese consejo está turbando nuestro corazón, está inquietándonos de tal manera que no nos deja en paz, debemos de tener mucho cuidado, porque una de las cosas que produce el consejo de Dios en nuestra vida es paz. El sello de garantía de las cosas que vienen de parte de Dios es su paz. Siempre va a ser esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro en el mismo Jesucristo, cuando Satanás mismo estaba usando en ese momento en la boca de Pedro para decirle a Jesucristo lo que él quería que hiciera. Pero Jesucristo sabía de antemano, sabía de parte de quién venía ese consejo. No es que Pedro fuera Satanás, no vamos a confundirnos, ni vamos a pensar que nuestro familiar, nuestro hermano, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa es Satanás. No, pero que de alguna manera hay veces que llegan a ser usadas sus bocas para que nosotros rompamos o nos apartemos del propósito por el cual el Señor nos está poniendo. ¿Sí o no? Debemos de tener cuidado con esto. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 14. Segunda a los Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. Puede ser como que venga algo muy bonito, muy bonito. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque hay personas que apartan el corazón de la persona, del cristiano, aparta su corazón de la fe en el Señor. ¿Con qué? Con un montón de cosas. ¿Cuáles son los consejos que tenemos? ¿Cuál es el consejero al que nosotros damos oído? He escuchado personas que dicen: mira, yo sí te entiendo, tus papás no te entienden, mira, como yo sí te entiendo y tus papás no, entonces vete para acá. Y se juntan más con la persona, apartan a sus papás, o no le hagas caso a tus papás. ¿Ese consejo de quién viene? Desde luego que no va a venir de parte de Dios, porque sería contrario a lo que dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre,
para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida sobre la tierra. Pero si llega alguien más y te da un consejo que te dice: no le hagas caso a tus papás, ya están viejos, ya están anticuados, ellos ya pasaron su vida, ellos vivieron su historia, ahora tú vive la tuya, y no les hagas caso. Cuidado, no es consejo de parte de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando nos habla de varón también nos habla de la mujer, ¿no? La persona que no anduvo en consejo de malos. Los consejos malos son aquellos que vienen en contra de la palabra del Señor, aquellos que te producen rebeldía. Rebélate contra la autoridad, rebélate contra tus padres, rebélate contra la autoridad, rebélate contra tus maestros, rebélate contra el pastor, rebélate contra el gobierno, rebélate contra todo. Eso no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros nos sometamos a nuestra autoridad. ¿Sí o no? Sométete a la autoridad, porque la autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces, cuando alguien te viene y te dice lo contrario, tenga mucho cuidado. Por eso no somos bienaventurados, por eso no somos tan felices, por eso empieza a cambiar a lo mejor nuestra cara, empieza a cambiar nuestra expresión, nuestra manera de actuar. Ya no estamos tan contentos, ya no estamos tan felices, ya no reímos como antes, ya no nos sentimos con la libertad como nos sentíamos antes. ¿Por qué? Porque empezamos a apartarnos de esto. Y lejos de ser árboles, ¿somos qué? Leña. Ahora mira lo que dice. Regresa al versículo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en ¿qué? Diga conmigo: camino. Hay caminos. Hay caminos, o sea, primero consejos. Número 1, consejos. Abusados con los consejos. Número 2, abusados con los caminos. Los caminos que te llevan hacia la perdición. Los caminos que están en el mundo. El mundo tiene sus caminos. Incluso el mundo tiene sus ideas y dice: todos los caminos llevan a Dios. Y eso no es cierto. Sabemos que hay un solo camino, se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque los caminos, debemos de tener temor a Dios. Hay caminos que no son agradables a nuestro Dios, y no tenemos que caminar por ellos para poder ser árboles plantados que no caen. Fíjate lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Serán como árboles plantados. Cuando habla plantados, está diciendo: esos árboles están bien cimentados, esos árboles no se van a caer, esos árboles no se van a derribar, no los va a derribar cualquier cosa. Pero si nosotros andamos, número 1, en consejo de malos, número 2, en camino de pecadores, en camino que nosotros sabemos que no va a ser lo correcto. ¿Cuáles serán los caminos de los pecadores? El robo, la mentira, el adulterio. ¿Qué camino de pecadores? ¿Qué otros caminos habrá de los pecadores? La tranza, ¿no? Las cosas que no son correctas, la corrupción, todas aquellas cosas que son caminos de pecadores, y que luego si no caminas en ese camino, la gente te juzga. Pero la palabra del Señor dice que en eso hay dos caminos: un camino que es ancho pero te lleva a la perdición, un camino que es angosto pero te lleva a la vida eterna. Y yo he puesto este ejemplo y me gusta mucho este ejemplo, porque el camino ancho, entran todos, ahí pueden entrar, pero ese camino va haciéndose así, reduciéndose hasta que se encuentra como un lugar donde no hay salida. ¿Y ahora qué hago? Como un callejón sin salida. ¿Y ahora qué hago? Y por eso la persona se desespera. ¿Por qué? Porque están muchos. No sé si se ha dado cuenta. Usted tenía muchos amigos antes en el mundo, y luego después empezaron a reducirse. Así es la gente incluso en el mundo. En el mundo todos ahí van a las fiestas, vamos todos, y ahí están todos, y vamos a drogar, a tomar, todo eso, y un montón de gente que va a hacer esas cosas. Pero un momento llega solo y se siente solo. Está en su cama, está solito, ya no está amigos, ya no está nadie, y se siente triste y se siente mal y tiene pensamientos de suicidio, porque ese es el camino ancho que te lleva a la perdición.
Y el camino angosto, que solamente cabe uno, cuando acepto a Cristo en mi corazón y digo, pues yo, y aparentemente estoy solito y no hay nadie más. Pero empieza a abrirse, 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 hasta que podemos disfrutar una vida con un montón de personas. Usted puede estar en cualquier lugar, y en cualquier lugar del mundo hay cristianos. Hay gente, y por eso la palabra del Señor dice: quien ha dejado a papá, mamá, esposa, esposo, hijos, etcétera, etcétera, por causa de mí, va a recibir 100 veces más. 100 veces más. Y a mí me encanta cuando viajamos y vamos a otros lados y nos encontramos hermanos. Y luego te encuentras la sorpresa cuando te encuentras hermanos. Andaban en Austin y en otros lados, ahora que andaba en Austin conocí hermanos de varios lados, de varios países, pero encontré un hermano de aquí de San Luis. Así te dices, ¿qué onda con esto? O sea, ¿de tú dónde eres, hermano? No, pues soy de San Luis, ¿verdad? Y soy de Ébano. Y ya me empezó a decir, no, es que estoy aquí desde hace tiempo. Y qué padre conocer personas así. Estuve orando con él, estuve ministrándole, y fue una tremenda bendición. Y ahí me está escribiendo, y ahora tenemos ya ahí un contacto, ¿verdad?, de hermanos en Cristo. Y eso es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios, hermanos. Ese es el propósito, que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Caminos, los caminos que el Señor nos permite que nosotros caminemos son caminos en Él. Enfócate en el camino de Dios. Cuando desvías tu mirada, entonces vas a desviarte del propósito de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Número 1, dijimos consejo. Número 2, dijimos camino. ¿Sí? Camino. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué son los escarnecedores? Los burladores, los burlones. Mofarse de otro con el fin de humillarlo y ridiculizarlo. Ese es el escarnecedor. Cuando tú te juntas con una persona para estarse burlando de alguien más y estarlo escarneciendo, dice estarse burlando, y con el propósito de humillarlo, con el propósito de ridiculizarlo, de decir y ridiculizar a esa persona. Ese es, y dice el Señor, tengan mucho cuidado con estas tres cosas. Porque estas tres cosas les impiden ser árboles plantados junto a corrientes. Estas tres cosas les impiden que sean árboles que cumplan su propósito. Estas tres cosas les impiden llevar fruto. Estas tres cosas les impiden que sean árboles agradables, que la gente se acerque a ustedes siquiera para recibir sombra. Por eso hay personas que dicen, nadie se junta conmigo. ¿Por qué será? Porque a lo mejor eres un burlón, porque a lo mejor no estás en un buen camino, estás atendiendo consejo de malos. Porque probablemente estamos llevando otro camino que no es el correcto. ¿Cuántas personas cristianas sienten que están hechos leñas ya en este tiempo? Sus corazones, por las palabras de los escarnecedores, las palabras de los que les llaman inútiles, las palabras de los que los humillan, las palabras de los que los menosprecian, las palabras de las personas que le dicen, es que este es el trabajo del enemigo, escúcheme bien. Este es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es desvirtuar el consejo de Dios. El trabajo del enemigo es desviarte del camino de Dios. Y el trabajo del enemigo es que te burles, o que sea una burla las cosas de Dios en tu vida. Que incluso tomemos en juego las cosas de Dios. Ese es el trabajo del enemigo, es el trabajo de Satanás, porque eso no te permite ser estable. Una persona que empieza a burlarse de las cosas de Dios es una persona que al rato va a ser leña. O sea, al rato es una persona que ya no va a tener el propósito de Dios. Una persona que se empieza a desviar del camino de Dios, al rato va a ser leña. Una persona que no sigue el consejo de Dios, al rato va a ser leña. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Versículo 2. ¿Qué tengo que hacer entonces si no quiero ser leña en este tiempo? ¿Qué tengo que hacer?
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, esta es la seguridad que nosotros tenemos, la palabra de Dios, en la cual tenemos que estar fuertes, cimentados día tras día. Que no te levantes con las noticias, que te levantes con la palabra de Dios, que no te acuestes con las noticias malas, sino que te acuestes con un buen devocional, que obtenga la palabra de Dios un buen consejo de tu vida, para que produzca paz en tu corazón, que nosotros podamos decir: sí, Señor, yo quiero ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo lo puedo hacer? Meditando en su palabra. ¿Por qué? Porque los consejos nos desvían y nos hacen leña. ¿Por qué los caminos del mundo nos desvían del Señor? La palabra del Señor te va a corregir. Por eso dice que la palabra del Señor es útil. ¿Es qué? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Que nos corrija. De repente dice: me estoy pasando de este lado, ahora voy aquí a corregir, y voy hacia adelante, a caminar como el Señor quiere que yo camine. Pero es la palabra de Dios. El problema de muchos cristianos que fracasan, hermanos, es que no les gusta la palabra. No les gusta. Le gusta la iglesia, oyen sermones, a lo mejor se quebrantan con la administración, pero no son árboles plantados. Ese es el problema. Es decir, escúcheme lo que le voy a decir. Es decir, la palabra de Dios te ayuda a echar raíces. Vuelvo a decirlo. La palabra de Dios te ayuda a echar raíces. Repita conmigo esto: la palabra de Dios me ayuda a echar raíces. ¿Y qué es lo que te sostiene? Lo que sostiene a un árbol: la raíz. Y si no hay palabra de Dios en tu vida, entonces vas a ser presa fácil para hacer una leña, para que el enemigo venga con su hacha, te dé con todo y caigas y te conviertas en leña, en lugar de seguir siendo árbol. Y el Señor quiere que nosotros seamos árboles. Amén. ¿Cuántos árboles hay aquí? Cuán fácilmente, hermanos, el desánimo, cuán fácilmente llegan personas a desanimar nuestras vidas, y terminamos como leña, destruidos anímicamente, destruidos espiritualmente. Yo en esta hora te quiero animar para que tú te plantes en las cosas de Dios y puedas decir: Señor, yo quiero ser un árbol. Escúchame. Una persona que está pronta a dejar de ser árbol y convertirse en leña tiene las 4D. Diga conmigo: 4D. Las 4D son las siguientes: desánimo, destruido, derribado y deprimido. Desanimado, número 1, diga conmigo: desanimado, destruido, derribado y deprimido. Si tú estás en alguna de estas 4 cosas, ten mucho cuidado, porque estás a punto de ser leña en lugar de ser árbol. Dios quiere que tú seas un árbol, que seas plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que tú hagas va a ser prosperado y va a ser bendecido. Y pueden ayudar los muchachos del grupo a cantar algo, y podamos decir en esta hora: Señor, yo quiero mantenerme firme, fuerte en el Señor. ¿Se acuerdan de esos 3 primeros árboles que les hablé al principio? Cumplieron propósitos. No vamos a estar exentos de pasar por situaciones complicadas, no, pero sí estaremos manteniéndonos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que nosotros seamos árboles, que demos fruto, que demos sombra y que produzcamos semilla para que haya otros árboles, haya más árboles. Dios no quiere que haya más leña, Dios quiere que haya más árboles. Porque imagínense, entonces ¿de dónde se va a sacar la leña después? Si ya no hay árboles, pues ya no va a haber leña tampoco. Entonces mejor que haya más árboles a que haya más leña, ¿no es cierto? Que haya más árboles. ¿Cuántos quieren que haya más árboles?
El problema es que si nosotros no nos mantenemos como árboles, vamos a convertirnos en leña. Pero en esta hora no vamos a permitir eso, porque el Señor nos va a ayudar. Vamos a ver Nehemías capítulo 10, versículo 34. Nehemías 10, 34. Dice: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la ¿qué? Para traerla a la casa de nuestro Dios. Si tú eres una persona que dices: pues es que yo soy leña ya, ¿qué voy a hacer? Ven a la casa de Dios. En la casa de Dios, ahí vas a cumplir un propósito. Allí te vas a convertir. Él necesita leña en su altar también. Dios necesita leña en su altar. Si tú dices: Señor, pues ya no puedo más, ya mi vida ha sido destruida, siento que ya no estoy completo, siento que ya no estoy a gusto, siento que estas cosas ya me están terminando. Nada más que quiero decirte que la leña se convierte en ceniza cuando es quemada, y ya no hay más. Ya no hay más. Podemos terminar nuestras vidas en el altar con Dios, pero nuestras vidas deben de mantenerse como árboles para poder producir lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y por último, póngase de pie por favor. Isaías capítulo 61. Habrá alguien que pueda decir: pastor, pero yo ya dejé de ser árbol, me convertí en leña y ahora soy puras cenizas, he sido quemado completamente. Y dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos. Versículo siguiente: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos abertura de la cárcel. Y versículo siguiente: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ¿qué? Gloria en lugar de ¿qué? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Aquellas personas que están así, dice: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice que el Señor mismo puede levantar de las mismas cenizas para convertir otra vez a la persona que sea en árbol, levantarlo a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Si tú dices: yo he dejado de ser árbol, es más, me convertí en leña, es más, esa leña ya fue quemada y he sido hecho ceniza, dice la palabra del Señor que a los que están en esa condición, que se les va a dar una palabra, y que en lugar de ceniza vas a producir gloria de Dios, la gloria de Dios en tu vida. No importa si tú dices: yo ya estoy en la ruina, yo ya no puedo seguir adelante, no me siento digno ni siquiera de ser cristiano. El día de hoy el Señor te dice: yo te levanto para gloria de mi nombre. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto. Tú y yo no tenemos por qué estar en luto, necesitamos estar en gozo del Señor. Que levantas tus manos en esta hora y le dices: Señor, en esta hora yo quiero ser ese árbol plantado. Ayúdame a mantenerme en el consejo tuyo, ayúdame a mantenerme en el camino tuyo, ayúdame a mantenerme, Señor, como tú quieres que yo sea. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ayúdame, yo no quiero ser leña, quiero ser árbol, Señor, plantado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, toma en tus manos. Ayúdame a cuidarme de los malos consejos. Ayúdame a mantenerme en el temor tuyo, Señor. Alejarme de los caminos del mundo. A no ser un burlador, Señor. A no burlarme de las cosas tuyas. A no burlarme de la santidad. A no burlarme de las cosas que vienen de lo alto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven en esta hora, ven sobre nuestras vidas, ven sobre nuestras vidas, Señor, y seamos plantados junto a corrientes de agua, esas aguas que son el Espíritu Santo, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a deleitarnos en tu palabra, echar raíces en tu palabra.
nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.